Episodio número 9 con Margarita Torres. Hola a todos, soy Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística a otro nivel. Este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, ¿qué tal? Te habla Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com, un blog enfocado en la archivística y la gestión documental. ¿Alguna vez te ha sucedido que requieres con urgencia un documento para un trámite personal, pero no lo encuentras? ¿O necesitas hallar ese documento PDF que tú guardaste años atrás en un computador o en un celular, pero tampoco lo encuentras? ¿Te ha sucedido que te están cobrando la factura del servicio del celular, por ejemplo, la cual ya sabes que pagaste, pero la empresa aún te sigue exigiendo el soporte, pero no sabes en dónde quedó ese documento? Lo cierto es que mantener un archivo personal en óptimas condiciones, tanto de organización como de conservación, requiere de dedicación y de establecer un sistema de organización que permita recuperar la información en el menor tiempo posible, y que este sistema de organización lo tomemos como un hábito para poderlo llevar a cabo. Por ende, también requiere de nosotros una disciplina para no dejar atrasar las tareas que luego darán como resultado que se acumule un desorden. Administrar nuestro archivo personal es una tarea tan importante, pero que en muchas ocasiones por nuestras múltiples ocupaciones dejamos a un lado o procrastinamos con su intervención, lo que entonces no solamente te perjudica, sino también puede perjudicar a tu entorno. Para hablar sobre cómo mantener un archivo personal en óptimas condiciones, invité a Margarita Torres. Ella es de Medellín, Colombia. Es tecnóloga en Administración Documental y Micrografía del Tecnológico de Antioquia y además es profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Margarita se ha desempeñado en archivos públicos de diferentes entidades del Estado, pero además en archivos del sector privado. Margarita, de manera autónoma y en paralelo con la prestación de sus servicios para las entidades públicas y privadas, desarrolla su pasión con los archivos personales. Te cuento también que Margarita se desempeña como docente presencial y virtual en las áreas de archivística y bibliotecología. Y para finalizar, Margarita es la autora del libro Los documentos, una historia para contar, el cual trata justamente sobre los archivos personales. Consulta este libro de manera gratuita en la página web www.documentosparacontar.com. No siendo más, te invito a escuchar toda la entrevista y que tengas en cuenta para tu vida personal y profesional la información que nos aporta Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Edwin, muy bien, ¿y usted? Excelente Margarita. Con un nuevo episodio del podcast Archivística a otro nivel y muy contento de que tú seas la invitada a este episodio y más porque siempre he tenido un contacto contigo cercano ya que tú fuiste una de mis profesoras en la Universidad de Antioquia en la tecnología en archivística. Entonces muy contento que estés acá en este episodio y para ese tema tan interesante que has tenido una experiencia tan importante y que has tenido pues todo un recorrido con este tema, que son los archivos personales. Pero Margarita, entonces cuéntanos cuál es tu historia, cuéntanos un poco de ti. Gracias Edwin. Igual para mí es muy satisfactorio estar con usted, la invitación que me hacen, me alegran mucho sus logros y me alegra ser parte de este proyecto. Bueno, ¿cuál es mi historia? Soy tecnóloga en Administración Documental y Micrografía del Tecnológico de Antioquia. ¿Por qué hice esa tecnología? Pues porque en ese momento era lo que podía pagar y quería estudiar, quería hacer educación superior cuando salí del bachillerato. Tuve la fortuna de que me gradué
estudiando trabajaba en una fábrica y me gradué como tecnóloga y empecé a trabajar como auxiliar en una oficina y empecé a aplicar lo que había aprendido en la tecnología. Me empezó a gustar mucho y, y de ahí empecé ya a trabajar en archivos administrativos de instituciones públicas y privadas. Posteriormente, después de mucha experiencia, me profesionalicé a través de la Universidad del Quindío en Ciencias de la Información y pues básicamente siempre he trabajado en archivos administrativos de instituciones públicas y privadas y me gusta mucho lo que hago. Mi trabajo de grado de la universidad fue los archivos personales, porque también he tenido un contacto con ellos y también me ha gustado mucho esta rama de la archivística. Qué interesante, Margarita. Sí, recuerdo mucho las clases que recibimos cuando estábamos estudiando la tecnología en archivística por allá en el año 2007-2008 y fue mucho el aprendizaje que todos mis compañeros obtuvimos en esas clases. Margarita, de pronto para los que no tienen un concepto muy claro de lo que es un archivo personal y se pueden generar confusiones, nos gustaría, porfa, o que nos cuentes o que me contaras y que nos expliques un poco de qué trata en sí, qué sí es verdaderamente o a qué sí se le puede llamar verdaderamente un archivo personal. Pues mira, Edith, aquí yo hago un símil sobre los archivos de las empresas, los archivos administrativos y lo que es los archivos personales. En las empresas con frecuencia, eh, cualquier servidor de una empresa, cualquier funcionario de una empresa, llega a su casa y cuenta, hoy pasé todo el día buscando un documento que requería mi jefe o buscando un documento que necesitaba para X situación laboral. Y resulta que eso mismo nos pasa a nosotros en la casa. O sea, muchas veces uno llega a la empresa contando, hoy pasé casi toda la noche buscando un documento que necesitaba para una entrevista laboral, por ejemplo. O pasé buscando un documento, pasé buscando el recibo de los impuestos porque lo requiere mi esposo para la gestión de un crédito. Entonces, eh, los archivos personales son eso, son la información que tenemos los seres humanos como evidencia de los deberes cumplidos y como soporte para hacer cumplir nuestros derechos. O sea, si yo hice un pago y me están cobrando, ¿cómo puedo decir yo, mire que yo ya pagué con el recibo, voy y muestro el recibo, mire señor que yo ya pagué porque me está cobrando el mes de marzo si yo ya pagué marzo? Entonces, básicamente, esos son los archivos personales. Toda la información que yo como ser humano, como persona, como ciudadano, genero en mi cotidianidad. ¿Y cuál es mi cotidianidad? Mi cotidianidad es estar con mi familia, mi cotidianidad es tener un empleo, mi cotidianidad es tener unos impuestos porque soy ciudadano de X, porque tengo una propiedad, porque tengo un vehículo, por eso pago unos impuestos. Y eso eh, me convierte en el pago de una obligación para ejercer un derecho. Sí, muy claro entonces el concepto de lo que es un archivo personal. Básicamente aquellos documentos que generamos por nuestra cotidianidad o por el desarrollo de ser parte de una sociedad o por básicamente ser un ser humano, por estar ejecutando o ejerciendo unos deberes y ejerciendo unas o cumpliendo con unas obligaciones. Entonces, ¿cuál ha sido tu acercamiento con los archivos personales? Bueno, el primer acercamiento con los archivos personales fue muy curioso. Pues yo terminé el Tecnológico de Antioquia, como le digo, durante el tiempo que estuve estudiando, los 3 años y un poquito más, trabajaba en una fábrica. Entonces tenía horarios extremos, por ejemplo, trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces una compañera me dijo, Márgara, ¿cómo te parece que hay un amigo que es periodista, quiere que lo organicemos el archivo? Pues ella estudiaba contaduría, terminó en el tecnológico y empezó a estudiar contaduría pública. De hecho, no ha ejercido nunca eh, la gestión documental, sino la contaduría. Entonces, por esa época me dijo, yo no me le apunto, pero si vos me acompañás, no podemos trabajar juntas y es un ingreso. Entonces yo le dije, listo, vamos. Cuando ella me dijo eso, yo me imaginé que era el archivo de la empresa. Cuando llegamos fue a una casa, entonces me dijo, Sí. él es periodista, trabaja en una empresa, pero lo que quiere es que le organicemos los archivos, la información que tiene en su casa.
Y yo pensé, Dios mío, y entonces aquí uno, ¿qué hace uno? Pues porque tenía toda la teoría de lo que es la organización de un archivo de una empresa, Sí. y yo, ¿cómo lo aplico a esta familia? Pues yo, inicialmente mi amiga y yo nos entrevistamos con la esposa de este señor, nos mostró toda la información y realmente era un volumen siempre alto porque era una persona que escribía para varios periódicos locales de la ciudad y conservaba pues toda esta información. Entonces, físicamente yo salí ahí con, yo Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué nos vamos a meter? Bueno, posterior cuando tuvimos la entrevista con el señor, él vio, pues él tenía una persona de mucha experiencia, él vio que estábamos temerosas, entonces él nos dijo, no, pues ustedes acaban de salir, miren que es una oportunidad, colabórenme y así es un apoyo mutuo. Y pues dicho y hecho, empezamos a trabajar, yo empecé a investigar porque siempre me ha gustado leer sobre lo que voy a empezar a trabajar y encontré que había muy poquito material bibliográfico para trabajar los archivos personales. Sin embargo, leí, me documenté, empezamos a trabajar, hacíamos permanentemente reuniones con la señora y con él, muchas veces con los dos, para ver esos documentos. Pues nosotros encontramos una cantidad de información y pensamos, ¿y esto qué? Pues esto dónde salió, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces ya cuando hablamos con ellos nos contaban, es que toda esa información, porque yo trabajé en tal parte, mi función era esta, y entonces para mí era muy valioso ese trabajo y empecé a recortar los periódicos. Al principio no tenían fecha, luego le estoy colocando la fecha, entonces ya sabíamos cómo organizar esos documentos X, porque eran de un periódico X. Posteriormente había una otra columna en la que escribía, entonces ya salía, entonces empezamos a organizar por el nombre de los periódicos, todo lo que fue los recortes, que era producción de él. Y tenía los recortes de periódico, o sea, la columna ya publicada, y también tenía el esquema que él hacía, el borrador en manuscrito y posteriormente en máquina. Y él muchas veces miraba cuáles eran, pues resaltaba lo que había hecho en manuscrito y lo que había pasado a máquina de escribir, qué cambio les había hecho. Y muchas veces también que finalmente cómo quedó publicado. Entonces hacíamos toda esa trazabilidad, la que la tenía, conseguíamos toda la trazabilidad de la información y quedaba juntita. Y finalmente construimos ese archivo. Fue la primera experiencia, eso me pareció fascinante, me gustaba mucho y todos los días encontrar algo distinto, encontrar dudas que si no, ellos no me contaban qué pasaba ahí, yo no podía armar ese rompecabezas. Entonces me gustaba saber que los documentos me contaban una cosa, pero cuando ellos me hablaban frente a cómo fue la producción de ese documento, quedaba armado de rompecabezas totalmente. Entonces de ahí nació como mi pasión o mi inclinación por los archivos personales. Qué interesante, Margarita, pero entonces tu acercamiento, tu trabajo, tu labor con los archivos personales no es algo que desde el principio fue de lleno en ellos, sino que según entiendo, también estuviste trabajando en entidades públicas o privadas, normalmente en los archivos comunes, los archivos administrativos, pero a la par entonces desarrollabas de igual manera o no abandonabas los archivos personales, sino que seguías trabajando con archivos personales de forma paralela. Exacto, Edwin, eso básicamente ha sido lo que yo he hecho. Pues mi fuerte siempre ha sido trabajar en archivos administrativos, pero mi pasión, los archivos personales. Entonces eso lo hago, la palabra que empleaste, paralelo. O sea, la gente que me conoce me dice, ayúdame con esto, lo ayudo. Tuve la fortuna y el honor de trabajar en la Universidad de AFI, que está la sala patrimonial. Allá trabajaba a mediodía, pues yo, la persona encargada, yo visitaba mucho la sala patrimonial y un día le dije, venga, yo quiero trabajar aquí de manera voluntaria en los archivos personales, porque ya la sala patrimonial custodian archivos personales. Y ella me dijo, pues claro, bienvenida, y apoyaba las labores de organización, la foliación, la descripción. Es básicamente, me ha gustado escribir sobre los archivos personales, porque aunque hoy, 2020, ya tenemos más o menos bibliografía, antes había muy poca de los archivos personales. Sí, eso es cierto. Uno busca
bibliografía en especial sobre temas de archivos personales y no es tan común, es muy poca la bibliografía. O de pronto uno lo que termina encontrando son menciones hacia temas de archivos personales, pero no bibliografía, libros o artículos específicamente que traten sobre el manejo de los archivos personales. Entonces, también es como una invitación a muchos de los archivistas que vean, que compartan esta misma pasión por compartir la experiencia, por dar a conocer su experiencia y entregar buenas prácticas sobre el manejo de los archivos personales. Margarita, entonces, ¿por qué es importante o por qué consideras que es importante conformar un archivo personal? ¿Por qué es importante? Porque los archivos personales nos pues muestran lo que ha sido nuestra vida, la vida de una familia. Y como lo dije al principio, pues también no es solo por el hobby, es porque en la medida que yo tenga la información organizada y accedo a ella fácilmente, pues también accedo a mis derechos fácilmente. O sea, si me están cobrando algo que yo ya pagué y tengo rápidamente la factura que el recibo de pago, pues ya simplemente eso cesa ahí. Pero si me cobran y yo no tengo cómo demostrar que pagué, pues eso se va en el tiempo. Yo pagué y el otro usted no me pagó, págueme. Yo sí le pagué. Pues es una forma de hacer valer nuestros derechos rápidamente y de tener, digo yo, esa satisfacción. O sea, si yo soy una persona académica y tengo mi información organizada, le puedo ayudar a otra persona que necesite los temas que yo manejo y que los tengo fácil de acceder. Y no como hablo con otro colega o algo, a ver, yo tengo una información de eso que te puede servir, yo te la traigo en estos días y esos días no se llegan. Y uno le pregunta, ¿te acuerdas que hace de compartirme un documento? Ah, pero es que no lo he podido encontrar. Uh-huh. Entonces es también como el orden, la satisfacción de servir. Y también ahí entra o das pie para mencionar algo y que pasa y que lastimosamente sucede en la comunidad de archivistas, y es que nosotros como archivistas sabemos el valor de un archivo, pregonamos, hacemos alfabetización sobre este tema, pero a veces sucede lo que con este dicho tan común, y es que en casa de herrero, Casa de cuchillo de herrero, palo. Entonces asadón de palo. sabemos que tenemos que el valor que tienen los archivos para lo social, para lo empresarial, pero sucede que nosotros no conformamos verdaderamente un archivo personal. ¿Qué contactos has tenido o qué nos puedes mencionar sobre esto tan contradictorio? Que nosotros seamos archivistas y que sean muchos los archivistas que no tengan un archivo, ya sea por motivos diferentes como el tiempo, como simplemente la falta de quererlo hacer. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues yo realmente pienso que todas las personas, mal que bien, tienen un archivo constituido. Lo que pasa es que algunos lo que tienen son fondos acumulados y pues suele suceder, pues el refrán que traes es totalmente válido. En casa de herrero, asador de palo, hasta los médicos se enferman, dicen por ahí. Sí. Pero, pero yo pienso que, que los archivistas nos damos muy duro, tanto en la vida laboral como en la vida personal. O Sí. sea, yo pienso que las personas mal que bien tienen la información organizada, falta solo un poquito de conciencia para decir que ya tiene el archivo organizado, un poquito de conciencia será hacer el inventario o sabe que la información de los hijos lo tiene en tal gaveta, que la información de su esposo la tiene en el closet, que pues la tiene regada, entonces pues sugerencia, organícela en un solo punto. Pues entonces yo pienso que es también saber, o sea, lo que usted tiene, organícelo bien, no se dé duro, no diga que no tiene su archivo organizado, lo poco que le falta, hágalo rápidamente. Sí, porque pasa también esto de necesito justamente un documento y yo no lo encuentro o no lo tengo, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Suele suceder, pero como lo dices, Margarita, todos tenemos documentos personales y todos tenemos un fondo documental personal o familiar, y hay algunos inconvenientes a la hora de consultar la información, a la hora de encontrar un documento que nos están solicitando o que justamente nosotros para un trámite personal no lo encontramos, y ahí es donde nos empezamos
como a preocupar o a estresar, porque tenemos un sistema o podemos tener simplemente, ni siquiera un sistema, simplemente tenemos documentos que los tenemos ubicados en unos puntos que sabemos que están ahí, que sabemos que algún día los vamos a organizar o los vamos a mejorar, pero los documentos también a veces personales al quedar ubicados en lugares no adecuados, que sabemos que están ahí como en la gaveta, o como en el closet, como en el, no sé, como en un puesto, en un escritorio, o en un en baúl, la o en un cofre, biblioteca. o en la misma biblioteca, el documento cuando lo vamos a buscar 3 años después, 4 años después, ya está arrugado, ya está rasgado, ya está, digamos, que Deteriorado. deteriorado con daños. Entonces sí es importante que nosotros, por lo menos, y pues no estoy generalizando, simplemente haciendo un comentario, y es que sí le prestemos mucha atención a ese tipo de información personal, porque justamente es a lo que nos dedicamos y es lo que nosotros hablamos, y es darle el valor a la información que se genera. Margarita, entonces existen tipos de archivos personales. ¿Y cuáles serían? Pues a ver, yo digo que los archivos personales están inclinados es a lo fuerte de la vida familiar. O sea, si usted lo que le contaba al principio era el archivo de un periodista, entonces lo fuerte de esa persona va a ser sus escritos, sus entrevistas, a lo que se ocupe. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo toda la vida he trabajado en archivos administrativos, he sido docente. Pues mi fuerte en material bibliográfico, por ejemplo, son libros que tengan que ver con archivos, cartillas, y en documentos es material que he utilizado para clases, material que he visto que ha sido útil en mis actividades laborales. Eh, Ese es mi fuerte en cuanto a mi vida profesional. En cuanto a mi vida laboral, me encanta las cartas, entonces le escribo cartas a mi familia y hago, casi que obligo a que mi familia me escriba cartas a mí. Las que me escriben Interesante. a mí las conservo como un tesoro, colecciono postales. Ese es pues como el fuerte de mi archivo personal, y en cuanto al archivo familiar, pues entonces ya sumo fotografías, ya sumo la vida académica de mis hijos, conservo de cada uno su primer cuaderno, las calificaciones, las tarjetas que me hacían para celebrar el Día de la Mamá, el Día del Profe. Eso lo conservo como un tesoro en unas carpetas. Ellos cada vez que la ven, ay, mi mamá todavía guarda esto, ay, ¿por qué guardan esto? Y yo lo conservo como un tesoro. Puede que cuando yo me muera ya desaparezca, o puede que ya cuando yo me muera sea para ellos un tesoro. Muy interesante. Ahí también podríamos hablar de que estos tipos de archivos personales podrían tener dos clasificaciones fuertes: un archivo personal de la vida cotidiana y un archivo personal profesional de mi labor, no en mi empresa ni mi función dentro de la empresa, porque eso ya hace parte del archivo de la empresa, sino, por ejemplo, de mi desarrollo profesional. Si en mi caso, como archivista, seguro genero documentos, parte de mi desarrollo profesional, pero también genero otros documentos que ya son parte de mi vida personal. Entonces, ahí podríamos hablar que hay como una especie de dos tipos grandes de archivos: un archivo personal profesional y un archivo personal de mi vida cotidiana, e incluso también generamos documentos que vienen siendo parte ya del archivo familiar, el archivo de la familia, porque también podríamos hablar de subfondos: un fondo documental del archivo de la familia, y luego un fondo documental ya de archivos de cada uno, y luego también hablamos de unos archivos personales profesionales. Margarita, es, para muchos de nosotros es muy sencillo reconocer los tipos documentales que se generan en las entidades públicas o privadas, saber qué es un tipo documental de una entidad pública o una entidad privada. Pero en el ámbito de los archivos personales, ¿cómo se identifican cuáles sí son documentos de archivo personal? Bueno, Edwin, como he venido diciendo a lo largo de esta entrevista, son los documentos que nos sirven para evidenciar nuestros derechos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, según la norma, a los niños nacen y hay que registrarlos, hay que hacer el registro civil, y ese es su documento de que es un ciudadano de la República de Colombia, el registro civil, hasta después de los 7 años que tiene la tarjeta de identidad, y posterior a los 18 años la cédula.
Entonces, son esos documentos que se requieren. Entonces, si yo no tengo el registro civil de mi hijo, no lo puedo inscribir al jardín, al prejardín, a párvulos, pues a toda esa educación que hay antes de llegar a primero de primaria. O si por alguna circunstancia es lo primero a lo que voy a acceder a primero de primaria, igual lo primero que me van a pedir para poderlo matricular es el registro civil. Entonces, yo como identifico que es un documento importante y que hace parte del archivo personal, porque esos documentos me lo van a requerir, vuelvo y digo, para hacer valer mis derechos o para mostrar que ya cumplí con mi obligación. Entonces, son el registro civil, si matriculé a mi hijo, entonces la constancia de matrícula, el certificado de estudios. Por ejemplo, si no tengo un certificado de estudios, entonces en la caja de compensación familiar, por ejemplo, no me dan ese apoyo que me dan si tengo un hijo, si cumplo pues con esos requisitos. Entonces, yo como ciudadano tengo que empezar a pensar, este documento lo necesito ¿para qué? Para hacer valer mis derechos, entonces es fundamental en mi acción personal y lo tengo que conservar. Y si por alguna circunstancia se pierde, ¿dónde lo encuentro? Es decir, o sea, si ya no tengo registro civil de mi hijo o me están pidiendo un registro civil original, ¿en qué notaría está registrado? Entonces, es fundamental conocer en qué notaría de la ciudad están esos registros para poder acceder a ellos fácilmente. Si lo tengo en mi casa, tengo una copia o un ejemplar original, pues simplemente ahí tengo los datos para saber dónde lo ubico, el número de la notaría y el número del folio y del libro donde está. Entonces, así es que yo identifico qué documentos requiero y qué no. Por ejemplo, es fundamental, todos queremos ganar más dinero, tener un puesto mejor o más reconocido. Entonces, generalmente estamos trabajando y mandando hojas de vida. Y mandamos una hoja de vida y nos llaman, me gustó tu hoja de vida, tráeme, pero ya, los certificados laborales o todos los documentos que soportan la hoja de vida. Y resulta que yo no tengo los certificados de las empresas donde he laborado. Voy a pedir uno y me dicen que se demora 8 o 15 días. Yo cuando me retiro de una empresa lo que debo hacer es pedir mi certificado laboral cuando me dan la liquidación, certificado laboral y conservar ese certificado laboral, porque así la fecha no sea vigente, es válido. Las empresas lo que hacen es llamar a preguntar si efectivamente esa persona trabajó allí, cómo se desempeñó. Entonces esa información es la que yo debo ir conservando de manera oportuna y como dijiste ahora, en un lugar adecuado, en una forma adecuada, que se conserve y que yo sepa cuando la necesite dónde está. Y aparte de esa información que nos mencionas que de alguna manera tiene un valor jurídico, un valor legal porque hace valer derechos o cumplir con obligaciones, también generamos o también podemos identificar documentos que no tienen ese valor jurídico legal porque no necesariamente yo los genero o los recibo para demostrar una obligación o un derecho, sino que son producto de mi vida cotidiana o son producto de mi conocimiento, son producto del desarrollo de mi profesión, como cuando yo genero documentos físicos o electrónicos que están relacionados con una actividad que pienso desarrollar, o elaboro un escrito, o elaboro una carta, como lo mencionas. Ese tipo de información, como lo estabas diciendo en la respuesta, esos documentos que nacen o son producto de nuestro desarrollo cotidiano o de nuestro desarrollo profesional. Entonces, esa es la manera de identificar esos documentos de archivo que valen la pena conservar. Claro, Hay un... Edith. Sí, Mira, por ejemplo, ahora en mi familia tengo un caso de un sobrino que tiene una enfermedad eh, de esas escasas que llaman enfermedades huérfanas. Entonces, mira, mi hermana, eh, lo que estamos haciendo ahora en la familia es tratando de construir todo el árbol genético de la familia, sí, qué porque interesante. a mi sobrino le están mirando los genéticos, ¿no? Una cantidad de especialistas y lo que dicen es que en la familia debió haber algo similar y pues ninguno es consciente de eso, pero es que mira Ujú. que aunque parezca que somos ya de o sea, muy ancianos, y no es tan cierto, resulta que antes en las familias escondían las enfermedades o las hacían poco visibles, no se hablaba de ello y
Por ejemplo, en este momento, mi sobrino, que apenas va a cumplir 20 años, entonces estamos tratando de escudriñar de dónde viene o quién traía esa enfermedad en sus genes, no para juzgarlo, sino como dicen los médicos, para tener una forma más fácil de tratarlo. Entonces, mira que lo que decías ahora, o sea, probablemente no es para valer los derechos, sino por alguna circunstancia especial. Entonces, nosotros en este momento estamos descubriendo muchas cosas del pasado de la familia, precisamente porque estamos hablando con la familia, mire, tal tío que murió joven, de que murió, qué decían los médicos, por qué murió, ustedes cómo lo recuerdan, pues tratando si no tenemos el documento de manera verbal, a través de los recuerdos, tratando de escudriñar algo para saber esta realidad que nos ocupa hoy, cómo enfrentarla. Sí, qué interesante es lo que nos acabas de mencionar con el valor o todo lo que se puede hacer con los documentos personales y conformando un archivo tanto personal como un archivo familiar para salir de situaciones complejas, como el ejemplo que nos acabas de mencionar, y que seguramente sin ese tipo de información o sin un documento o con un documento incluso podríamos salvar la vida de un familiar. Un documento que incluso en algún momento simplemente lo guardamos sin saber por qué guardarlo, pero que mira que está sirviendo o puede llegar a servir para algo. Es muy interesante. Margarita, aquí hay un tema y sabemos que un archivo es un archivo, sea físico o electrónico, o sea cualquier soporte, sean archivos en tipos documentales como fotografías, sean videos, pero acá esta pregunta es con una intención muy clara y básicamente yo quisiera que tú nos dijeras que es en el sentido de controlar y administrar un archivo personal. ¿Qué soporte tiene mayor grado de dificultad para controlar y administrar un archivo personal? ¿Los archivos análogos o los archivos electrónicos? ¿Y por qué? En el sentido de archivos personales. Pues mira, yo pienso que realmente la palabra dificultad es simplemente pensar en cómo voy a sortear esa dificultad. Entonces es una oportunidad. Sí. Si tengo información en soporte papel, como lo mencionabas ahorita, tengo que cuidar que esa información cuando yo la requiera no esté total en un buen estado de conservación. ¿Y cómo logro eso? Todo el soporte papel, logro eso teniendo un ambiente con un equilibrio, que no haya un exceso de calor ni un exceso de frío. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la información la tengo que ubicar lejos de una ventana, porque por la ventana entra luz solar que nos va deteriorando la información. Entonces, si la tenemos en un escritorio, tratar que esa información no quede cerca de la luz solar, que no quede cerca de equipos electrónicos que van a transmitir ondas electromagnéticas que puedan ir deteriorando la información, que igual que en los archivos empresariales, que no hayan fuentes de agua cercanas que por alguna circunstancia puedan deteriorar la información, pero que también estén fácil de acceder a dicha información. Entonces tengo que ubicar esa información teniendo en cuenta esos elementos. Si es información electrónica, la información electrónica, pienso yo que lo más importante es, desde que guardo o genero el archivo electrónico, dar un nombre adecuado, porque muchas veces guardamos por decir algo, las facturas de servicios públicos, factura 1, factura 2, factura 3, y ese consecutivo no va con los meses, porque probablemente si la factura 1 entonces la abro y es en enero, listo, pues ahí tiene su orden lógico. Pero si abro la factura 2, que probablemente es febrero, y resulta que ya la factura 2 es de marzo, no tiene un orden lógico. Eso quiere decir que yo, para poder saber qué documento es, lo tengo que abrir. Y eso implica que no es un fácil acceso. Si yo tengo 20 archivos y para saber cuál es la factura del mes de abril, tengo que abrir por lo menos 15, no es fácil acceso. Entonces yo tengo que darle un nombre a los documentos que sea una fácil recuperación de la información. Si hago informes y pongo informe 1, informe 2, informe 3 y me piden el informe de abril y tengo que abrir 5 informes para saber cuál era el de abril, no los estoy nombrando como es. Entonces, la primera recomendación para los archivos en formato electrónico o soporte digital es no usar palabras claves
que me permitan acceder a ellos fácilmente y también que el acceso no esté a más de 4 clics. O sea que entonces tengo que abrir una carpeta y dentro de esa carpeta otra carpeta y dentro de esa carpeta otra carpeta y no. Lo ideal es que usted la información la tenga no superior a 4 clics. Entonces, para eso tengo que diseñar muy bien los archivos, que si hay Sí. 3 personas en mi casa que usan el mismo equipo de cómputo, pues la carpeta de Margarita, la carpeta de Ricardo y la carpeta de Felipe, por ejemplo. Y Sí. dentro de esa carpeta deben haber otras carpetas, pero entonces no puedo crear 20.000 carpetas para llegar a un solo documento, no, tengo que tratar de agilizar y tener en cuenta que los debo recuperar fácilmente. Entonces, Margarita, para concluir, tu respuesta básicamente es, no es que un archivo análogo o archivos electrónicos sean unos más difíciles que uno sea más fácil o difícil que el otro para administrarlo o controlarlo, sino que todo es muy dependiente de un buen sistema que utilicemos para administrarlo. No es que hayan dificultades, es decir, obviamente hay que tener en cuenta que son soportes distintos y requieren métodos también distintos, pero si hay un buen sistema de organización, pues no va a ser ni más difícil ni más fácil, simplemente va a estar organizado. Qué interesante. Margarita, entonces, entrando ya un poco más en detalle y que tú ya nos acabas de mencionar algunas buenas prácticas y algunas recomendaciones para estos tipos de archivos, tanto físicos como electrónicos, sí quisiera que nos explicaras cuáles serían tus 5 recomendaciones para que un archivo personal en soporte análogo esté en óptimas condiciones. Bueno, en soporte análogo, las recomendaciones es primero que todo la ubicación. O sea, tratar de tener lugares mm, identificados para la información, también que no sean más de 3 lugares en la casa, centralizar la información, que haya unas buenas condiciones climáticas, que no estén cerca al exceso de luz o a fuentes de agua por seguridad. Eh, Poder acceder a ellos fácilmente, es decir, que los tenga organizados o inventariados de tal manera que sepa que lo que tengo en la biblioteca y qué es lo que tengo en el closet, dónde llego en el caso de requerir alguno de esos dos, información de alguno de esos dos lugares, saber qué se tiene y por qué lo tengo, porque probablemente yo lo que les decía ahorita, yo conservo información académica de mis hijos, que ellos cuando la ven dicen, ay mamá, ¿para qué guarda esto? Para mí es importante, entonces, ¿por qué es importante? Y, y hacer difusión de la información. Para mí es muy importante hacer difusión de la información en los archivos personales y también en los archivos empresariales, porque ¿para qué se conserva la información? O sea, si usted tiene una información y la tiene por allá escondida, y de pronto hay personas que le podría ser de utilidad, pienso yo, ahí está siendo usted demasiado egoísta y no está haciendo que esa información sea útil, que para eso la información, para que le sea útil a muchas personas. Entonces, de hacer difusión de ella, y hacer difusión de ella es en nuestras familias, con nuestra misma familia, con nuestros hijos, sobrinos, con los descendientes y con los ascendientes. Es hacer difusión de esa información. Entonces, eso para la información en formato papel. Y en formato electrónico, la primera recomendación es tener seguridad de esa información, es decir, si yo la tengo en un equipo de cómputo, hacerle mantenimiento a ese equipo de cómputo, hacer copias de seguridad, hacer una adecuada descripción que lo mencionaba ahora. Miren, en los formatos electrónicos, si yo no tengo una adecuada información, lo que tengo son fondos acumulados o lo que tengo es una cantidad de información metida en un costal que para poder saber qué información es, entonces tengo que regar todo lo que hay en ese costal y empezar uno a uno a ver, sí, esto sí me sirve y se llama de este nombre. Esto es basura. Bueno, entonces no lo dije ahorita en el formato papel, pero también es hacer selección y eliminación de la información, porque muchas veces también nos vamos llenando de basura. O sea, que yo soy archivista, entonces me llega información de cursos, de diplomados, de eventos académicos, de temas archivísticos, entonces voy guardando eso, entonces hay que seleccionarlo, o sea, qué va a guardar de eso y qué no va a retener más. Y en cuanto al formato electrónico, fundamentar la adecuada descripción, saber qué se tiene y por qué, hacer la depuración y
eh, garantizar el fácil acceso a la información y también la difusión de esa información. Margarita, ¿y algunos tips o algunas recomendaciones que nos puedas también dar de más sobre cómo clasificar o cómo crear un sistema para clasificar esos archivos personales? Como por qué temática los podríamos clasificar. Bueno, pues yo los clasifico de la siguiente manera. Los documentos financieros frente a las cuentas que se pagan cada mes. Entonces, cuando recibo la factura la incluyo ahí, y cuando pago tengo el soporte de pago ahí, y esa hago una revisión permanente, y generalmente dejo solamente 3 o 4 meses de recibos ya pagados. Y si son facturas, por ejemplo, de créditos que tengo con bancos, una vez cumplido ese crédito, obtengo el paz y salvo, y ya lo que conservo es ese paz y salvo que me garantiza que yo ya cumplí con ese compromiso que tenía con ese banco. Generalmente me entregan los pagarés que se habían firmado y el paz y salvo. Entonces yo desecho los pagarés, los formatos de haber pagado, las consignaciones o lo que tenga de haber pagado, y solamente conservo ese paz y salvo. Eh, Conservo también aspectos académicos, entonces allí conservo todo lo de mis estudios y los estudios de mis hijos. Conservo, lo hago por los nombres de cada uno. Conservo los soportes de las historias académicas, perdón, de las historias clínicas. Si bien es la entidad prestadora del servicio la que tiene la historia académica, yo voy guardando un expediente de todos esos soportes de la historia que me entregan. Hay veces cuando a uno lo remiten a donde un especialista le dan una copia de la historia clínica, entonces yo trato de conservar esa historia clínica. Cuando está actualizada, entonces desecho la que está menos actualizada y conservo la actualizada, y los exámenes médicos que generalmente no se quedan en las entidades de salud, sino que me los entregan a mí, entonces los voy conservando ahí en ese expediente de cada uno. Generalmente en las empresas uno perfora los documentos para ir armando unos legajos. Yo generalmente sugiero que los archivos personales no se perforen, es decir, no utilicemos los ganchos legajadores, porque realmente no es un volumen muy grande y porque realmente no los vamos a prestar. O sea, eso es información que se conserva en la familia. Sugiero sí guardarlos en una carpeta, en algunas personas, por ejemplo, mi hermano los conserva en bolsas herméticas con cierre. Si bien técnicamente desde la conservación los plásticos no son lo más recomendable, es una forma, y como vuelvo y digo, generalmente no son un volumen muy alto. No critico a quien lo haga, pero entonces puede ser en una carpeta, ir conservando. Entonces, ¿qué más tenemos? Las escrituras de las viviendas, o testamentos, bueno, formatos notariales, abrir un expediente, una carpeta para ello. Hoy día es común en las familias que conserven obras de arte originales, cuadros, esculturas. Entonces, si conservan originales, les van a dar un expediente de originalidad de la obra. Muchas veces en las familias no saben que los papás o los abuelos han pasado de generación en generación cuadros o obras, y yo lo veo toda la vida y pienso que es un cuadro normal, y resulta que es una obra de arte de un pintor reconocido y que ya incluso tiene un valor significativo para la familia, y muchas veces ni siquiera lo saben. Entonces, tener en cuenta también esas obras de arte que hay en las familias, el certificado de originalidad, conservarlo como una joya. Entonces tenemos los documentos académicos, documentos de salud, financieros, escrituras, podemos tener correspondencia.
y los que son producto de lo profesional, de nuestro ejercicio profesional, los que vamos generando a partir de, pues básicamente de nuestra profesión. Margarita, y me gustaría que nos repitieras o que nos reforzaras un poco lo que nos habías mencionado antes, que me parece una práctica para un archivo personal muy interesante en el tema de los archivos personales electrónicos, que un documento no debería estar a más de 4 clics. ¿Nos podrías un poco reforzar esa parte que me pareció muy, muy interesante? Bueno, pues es que muchas veces nosotros como archivistas, las prácticas que hacemos en las empresas, las llevamos a nuestro archivo personal. En la guía que tiene el Archivo General de la Nación de la aplicación de gestión electrónica de documentos, una de las recomendaciones es esa. Entonces, la idea es uno crear, como los documentos los tenemos dentro de carpetas, pues la idea es que no haya, que yo abro una carpeta, el ejemplo de mi vida familiar. Si tengo un equipo para 2 personas, entonces hay una carpeta para Margarita Torres y una carpeta para Ricardo Garzón, por ejemplo, que es mi esposo. Entonces, ahí en mi caso ya tengo una carpeta. Y si dentro de esa carpeta tengo documentos laborales, documentos académicos, documentos de salud y documentos financieros, por ejemplo. Y si en documentos financieros, entonces mira que ya voy en un clip para Margarita Torres, un clip para documentos financieros. Y si dentro de documentos financieros, póngale que tengo Por meses o por temas. o por entidades financieras. Ujú. Tengo 2 bancos, Bancolombia, por ejemplo, entonces ahí está el tercer clic. Y dentro de Sí. Bancolombia tengo por meses o por años, entonces la idea es que de ahí no vaya a pasar más. O sea, si Ujú. tengo por año 2019 y dentro del 2019, mira que ahí va, ya van a Margarita Torres, carpeta financiera, Bancolombia, 2020 van 4 y dentro del Sí, 2020 tengo enero, febrero, ya va el ahí ya 5 va el iría el 6. 5. Sí. Entonces, pues tratar de pensar de que eso no se me vaya a ir más largo. Si ya en febrero tengo, por ejemplo, extractos y tengo cuentas por pagar, por ejemplo. Entonces, tratar de que eso no se vaya a volver más largo de ahí. Esa es la idea. Sí, además para poder ubicar la información más rápida y poderla consultar en menos tiempo y además que la estructura tampoco se vuelva muy, muy, muy robusta, muy, muy pesada Muy pesada. la estructura. Exacto. Lo mismo de igual manera pues para la forma de organizar los documentos físicos. Ese tip me gustó mucho y me pareció muy interesante. Y también tocaste algo muy interesante o muy valioso y es que el Archivo General de la Nación de Colombia tiene dentro de sus publicaciones una infografía sobre archivos personales y además tú tienes que sería importante que al final no lo nombres, tienes un libro que escribiste, es una publicación referente a archivos personales. Margarita, eh, como para ir ya terminando con este tema y que esta información tan valiosa, para una persona que no tiene una formación en archivística, que no ha tenido un acercamiento en archivística, porque simplemente, o para yo poderle explicar a un familiar, a un conocido que siempre ha querido que tiene un archivo o tiene un fondo acumulado personal, pero no tiene prácticas ni conocimientos en archivística, ¿tú qué recomendaciones le darías para que sus documentos personales los tenga, digamos que en óptimas condiciones? Y además para que pueda consultar la información de manera más sencilla. ¿Cómo que le agregarías a todo lo que nos has dicho? Pero pensándolo como para esa persona que nunca ha tenido un acercamiento con nada de la gestión documental. Pues mira, Edwin, para sorpresa mía, muchas de las personas que me llaman a mí para que los apoye en la organización de sus archivos personales, lo tienen organizado. Sí. Entonces yo les digo, ¿para qué me llamaste si tenés todo? Ay, no, pero es que usted sabe la técnica. Y yo les digo, pues básicamente lo fundamental es que cuando usted requiera algo de su archivo de su archivo personal, cuando usted lo requiera, Lo pueda encontrar. lo puede encontrar en menos de 3 minutos. Eso me pasa a mí, o sea, yo ya tengo la información de tal manera que yo sé dónde está, entonces yo les digo, entonces usted ya tiene un archivo organizado, empieza a hacer difusión de él, porque realmente yo pienso que cuando las personas hacen un paro en la vida, porque es que en este momento, bueno, antes, ya podemos hablar antes de la cuarentena, eh,
fuimos a la carrera, entonces nadie como que es consciente, mucha gente no es consciente de que ya tiene su información organizada y mucha gente no sabe que necesita la información hasta que la necesita. Cuando la necesita, piensa, lo voy a organizar algún día, pero ese día, pienso yo, es el día a día. Pues simplemente trate de que su día a día usted sepa dónde dejó sus documentos y que su familia, las personas con las que usted vive, o si vive solo, la familia lo apoya a usted, sepa dónde están sus documentos, que están en la primera gaveta de mi escritorio, porque yo trabajo en ese escritorio. Entonces, que sus seres queridos sepan que ahí está su información. Y el día a día lo va llevando a usted a saber cuáles son los documentos que frecuentemente necesita, entonces los va a tener más a la mano y los otros los va a tener igualmente organizados, pero en una parte posterior. Es decir, las primeras carpetas es lo que utilizo frecuentemente y lo que está más adentro, posterior a ello, es lo que es con poca frecuencia, pero que también son importantes para mí. Así es. Insisto, es una información muy valiosa, es muy valiosa para poderla llevar a cabo en nuestra vida personal y para poderla empezar a implementar para los que de pronto tienen alguna falencia con esto los archivos personales, o conocen a un amigo que tiene dificultades, o incluso conocen a un amigo que tiene básicamente un archivo personal, encuentra la información de manera rápida, de manera fácil, pero podríamos pensar que simplemente no lo tiene porque no tiene técnicas archivísticas o no tiene denominaciones como lo llevamos en la gestión documental, pero como lo dice Margarita, es muy claro: si encuentra la información de manera rápida, la localiza, la conserva bien, y cuando la necesita la puede ubicar, pues la información es completamente, o la forma de organizar es completamente valiosa. Margarita, esto también nos entra un poco a que aquí también hay una oportunidad para los archivistas de desarrollarse profesionalmente y también de generar, ¿por qué no?, ingresos, y es también prestar un servicio a muchos profesionales independientes que tienen archivos personales, bien sea netamente de su vida cotidiana o por el desarrollo de su profesión. ¿Y tú qué nos recomendarías o qué consejo darías para un archivista preparar un servicio hacia la intervención de archivos personales y archivos profesionales independientes, como de abogados, contadores, arquitectos? ¿Cómo lo podría hacer? Claro, Edwin, es que mira que los archivistas nos hemos como que puesto una máscara que no nos podemos desempeñar sino en archivos Empresariales. empresariales, sean administrativos o históricos, pero bueno, empresas. Y resulta que no, pues eh, hay muchas personas que tienen información demasiado importante en sus casas y que probablemente ni siquiera ellas mismas son conscientes de esa información que tienen y que en determinado momento incluso pueden obtener ingresos por ello, porque hoy día hay instituciones que compran archivos personales. Entonces, pues me parece que es una, es una nueva puerta laboral para quien lo quiera ver así. Recordemos que las oportunidades es para quien las quiera aprovechar y las quiera ver, pero sí, o sea, eh, y recordemos también que, que, que las personas, y digo yo, las personas profesionales que hemos tenido esa oportunidad de ser profesionales, porque no todos tienen esa oportunidad, pues pienso yo que tenemos una obligación mayor con la sociedad. Entonces es una oportunidad, puede ser laboral o también para servirle a la comunidad, apoyar. Yo generalmente los archivos personales los he disfrutado como pasión. Por ejemplo, cuando con el decreto del Archivo General de la Nación del Día Nacional de los Archivos, el 9 de octubre, pues generalmente en varios años yo he organizado en las empresas y a través del Archivo Histórico de Antioquia, que me ha posibilitado, hemos dictado la charla Organización de los Archivos Personales, y han asistido personas profesionales y no profesionales con interés de organizar sus archivos, y han sido experiencias muy valiosas y muy bonitas que me han gratificado mucho a mí desde el servicio, porque de hecho la cartilla de la que hablabas ahora, la cartilla se llama Los documentos, una historia para contar. Yo la tengo en internet y es gratuita. Lo hice porque a mí la archivística me lo ha dado todo. Me ha dado la posibilidad de estudiar, de ser mejor profesional,
de tener una vivienda, de educar a mis hijos. Entonces yo siempre he pensado que en la medida de lo posible yo también debo retribuir en algo a eso. Y si lo retribuyo es con algo que me guste. Los archivos personales me apasionan, como lo dije desde el principio. Entonces, bueno, fue mi trabajo de grado. Entonces, posterior lo publiqué y quise publicarlo de una manera gratuita y tenerlo en internet para que cualquier persona pueda acceder a ella. Y pues ahora tengo como proyecto seguir escribiendo de los archivos personales, pero también como a manera de satisfacción, de gratitud, de que otras personas puedan hacer uso de ello de manera gratuita. Eso para mí es una satisfacción muy grande. Muy interesante. Margarita, ¿nos puedes repetir porfa el nombre de tu publicación y en dónde lo podríamos encontrar? Se denominan Los documentos, una historia para contar, y está en la web documentosparacontar.com. Listo, yo lo voy a colocar en el artículo. Para ya concluir la entrevista, ¿nos podrías recomendar unos libros que consideres que podrían generar mucho valor en nuestras vidas, tanto profesional como personal? Bueno, estamos hablando de documentos personales. Les voy a recomendar libros que tienen que ver con los archivos personales. Libros epistolares, por ejemplo, de publicaciones colombianas. Me encanta Pensando en ti, Margarita, pues no solo porque tiene mi nombre, sino porque es un libro epistolar, que son las cartas de amor que se escribía Álvaro Gómez Hurtado y su esposa, que no recuerdo en ese momento el nombre. De hecho, lo publicó su esposa después de que él falleció. Es un libro muy lindo, lo encuentran, si estamos en Medellín, en casi todas las bibliotecas de la red de bibliotecas de Medellín está. Cartas a Simón son las cartas que le mandaba el maestro Fernando González a uno de sus hijos cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Es también muy lindo porque se ven los sentimientos de un papá y la ingenuidad y el respeto por el papá por parte de su hijo. Bitácora desde el cautiverio, que es de el secuestro y muerte de Gilberto Echeverry Mejía. Bueno, el diario de Ana Frank, Flores para Ester. Este libro es un libro bibliográfico. Este libro es la bibliografía de Ester, que es una artista plástica. Básicamente estos libros. El libro de los 70 años de la red de bibliotecas del sistema de bibliotecas, de la Universidad de Antioquia, que se llama La persistencia de las ideas. Ese libro es cómo a través de los años se construyó y se ha ido mejorando la biblioteca, y hay algunos apartes de donde se recibieron archivos personales. Entonces, pues también me gusta mucho. Básicamente eso os recomiendo. Bueno, muy buena bibliografía sobre esa temática de la que estamos o la que nos estás hablando, Margarita. Y una pregunta que yo le hago a todos los invitados del podcast. ¿Tú cómo defines el éxito desde el punto de vista archivístico o con lo que tú haces? Bueno, Edwin, para mí el éxito es el servicio. Para mí el éxito es saber que yo pasé por el archivo de una institución pública o privada y que se accede a la información fácilmente. Porque para mí ser archivista es contribuir en que a que la información se acceda fácilmente. No esconderla ni ponerle trabas a la gente para que pueda acceder a la información, no. Para mí es el servicio y el acceso a la información fácilmente. Muchas gracias, Margarita, por ese concepto, por entregarnos tu opinión sobre lo que para ti es el éxito desde el punto de vista archivístico, con lo que tú haces, con la pasión que desarrollas y a lo que te dedicas. Mucha gente quisiera tener eso, quisiera poder dedicarse a lo que lo apasiona y a encontrarle algo que lo mueva.
y en este caso lo tuyo está directamente relacionado con los archivos personales, y toda la información que nos has dado ha sido muy interesante, y estoy seguro que los que escuchan el podcast van a tener información que les va a servir para empezar a aplicar en su día a día, en su vida, para empezar a mejorar o a potenciar lo que ya tienen, o quizás para tener unas nuevas ideas. Margarita, muy agradecido por el espacio que nos has dado y por tu disposición para estar acá en el podcast Archivística a otro nivel del blog nosonpapeles.com. Mil gracias, Margarita, por acompañarnos. Gracias a vos, Evi. Felicitaciones también por lo que usted hace, porque también está cambiando el chip. Gracias y cuente conmigo siempre. Un abrazo.